Filosofía, arte y tecnología. Episodio 62. Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy estamos muy felices de recibir aquí en el podcast Filosofía, arte y tecnología a Blanca Oteiza y a Héctor Berna, quienes nos van a platicar un poco acerca del proceso creativo detrás de la obra, el montaje que se está presentando en España en cámara lenta. Esta obra se está presentando en el Teatro Victoria en Madrid. Entonces me gustaría darle la bienvenida en primera instancia a Blanca Oteiza. Hola Blanca, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenas tardes aquí en España. Encantada de estar con vosotros y encantada de estar en un podcast tan internacional y que sé que tiene seguidores de todas partes del mundo, así que encantada. Muy bien, muchas gracias Blanca. ¿Te gustaría platicarnos un poquito de ti? ¿Cuál es tu formación? Un poquito de tu experiencia. Llevo 32 años arriba de las Ujú. tablas, he actuado muchísimo en Argentina, he actuado muchísimo en España, he hecho cine, he hecho series de televisión. Soy directora y tengo centro de formación de actores y actrices en Madrid, con ganas de extenderlos a Argentina, sobre todo. En México también ya me han pedido algún seminario para hacer, cosa que me encantaría. ¿Y qué más decirte? He tenido la suerte de las cosas que he producido en teatro, pues han estado largo tiempo, que esto es lo que le auguro a Cámara Lenta y realmente, bueno, sería nuestra segunda temporada con Héctor, bueno, que fue la persona que me trajo el proyecto, que fue la persona que en este sentido, en esta obra, produjo también. Y bueno, he tenido compañía de teatro durante muchísimo tiempo, ahora estoy con la joven compañía Oteiza. Soy una amante absoluta del teatro, mi vida es el teatro y como yo digo, lo último que me falta por transitar es manejar la mesa de sonido porque la de luces ya lo he hecho. Tengo la suerte que sigo en activo porque creo en los sueños, porque produzco, porque arriesgo, porque me sigo subiendo a un escenario, porque dirijo, porque bueno, porque mi vida realmente tiene que ver con la interpretación prácticamente las 24 horas del día. Pero suena bastante divertido y toda esta parte creativa que involucra tu ser. Pues vamos a dar también la bienvenida a Héctor Berna. Hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este interés que ha despertado este podcast, sobre todo en Blanca y en segundo término en mí. Muchas gracias. Muchas gracias Héctor. ¿Y podrías platicarnos un poquito de ti, de tu trayectoria? Bueno, soy argentino, hace 20 años que estoy aquí en España. En Argentina he hecho mucho teatro, he hecho algo de televisión también, he hecho un poquitito de cine. Me formé con muchos maestros en Argentina, Julio Chávez, Héctor Malamud, Silvia Canter, Berta Goldenberg y demás. Como dije, hace 20 años que estoy aquí en España y hace 3 que el destino puso en mi camino a Blanco Teiza. Seguí formándome en su estudio, Evo, Estudio Blanco Teiza, y ahí donde le propuse poner en las tablas nuevamente cámara lenta. Digo nuevamente porque en el año 2002 yo había llevado al teatro cámara lenta también, con mucho éxito, buenas críticas, una puesta en escena totalmente distinta a la que estamos llevando a cabo ahora de la mano de Blanco Teiza. Y muy bien, muy contento. Y también un apasionado del teatro y viviría haciendo teatro, viviría haciendo teatro. Si pudiese vivir del teatro lo haría, pero bueno, tengo mi trabajo aparte. Bueno, pues es que es fascinante porque pensamos en el teatro y es remontarnos a una forma artística que se remonta, bueno, pues a muchísimos siglos atrás, ¿no? Por ahí del siglo cuarto antes de Cristo. Y encontramos que el arte finalmente ha tenido una función muy importante en el plano social como un arte mimético en el cual el público, los espectadores tienen esta posibilidad de entrar en un proceso catártico al verse reflejados o al empatizar con los actores en escena. Entonces me parece muy importante eso y me gustaría que nos platicaran ustedes qué considerarían que sería como la función social
actual del teatro, porque en el pasado, y nos remontábamos a la época griega, pues tenía una finalidad política, esta finalidad de unir, de establecer ideologías, el de generar discursos que en colectivo, bueno, eran asumidos, pero en la actualidad, ante una variedad de oferta cultural, ¿cuál sería esta posibilidad en el plano social para el teatro? Es complicado, yo creo, en los tiempos en los que vivimos. A mí lo que me gusta en estos tiempos es la variedad, ¿vale? Hay gente que solamente va al teatro como ocio, hay gente que va al teatro para escuchar lo que no se dice en las redes sociales, lo que no se dice en las calles, hay gente que va al teatro para activar una comunión con el resto del público, sentirse partícipe, ¿vale? Pero yo creo que en los tiempos en los que vivimos, que a mí eso tanto incluso el ocio me parece una labor social estupenda, tanto como decía, ¿no? En un plano a lo mejor reivindicativo. Lo que me parece que sigue y que trascenderá siempre el teatro es que cuanto más soportes tecnológicos, cuanto más acercamiento visual online tengamos, el teatro es algo que hay que verlo in situ, hay que verlo presencialmente, en carne y hueso, porque el teatro realmente no se puede ver grabado, ¿vale? No se puede ver, aunque sí, algunos lo hicimos en la pandemia, ¿no? Nosotros seguimos haciendo espectáculos y seguimos haciendo online. Y eso yo creo que realmente es lo que va a seguir trascendiendo del teatro, porque el teatro, date cuenta que siempre ha sido como el animalito enfermo de las artes, ¿no? Siempre ahí en el borde de que se termina, si nunca se termina, porque el teatro realmente no resiste estos soportes, no resiste la tecnología, no puede competir con ella. Y eso yo creo que es lo más bonito y eso es lo artesanal que siempre el teatro va a seguir por ese lado, creo, ¿no? Apoyo totalmente las palabras de Blanca. Y mientras escuchaba a Blanca, a mí se me ocurría, esto es algo que soy un convencido de esto, una gran labor social, diríamos, que hace el teatro, es la inclusión totalmente. Y no solamente como público, sino desde la formación del actor. Yo he conocido mucha gente, muchas clases sociales de personas que iban a teatro y por distintas necesidades. Algunos porque era su vocación, otros para desinhibirse, otros para escapar de una realidad cruda de su vida y era su momento de alegría subirse a un escenario y desplegar todo su arte. Entonces, desde lo básico del teatro, o sea, desde la formación de un actor hasta poner una obra de teatro en el escenario, yo creo que tiene una labor social muy grande, muy grande. Y para mí es el valor principal que tiene el teatro. Yo lo veo de esa forma. Evidentemente pueda tener otros perfiles que se pueden incluir dentro del gran arte que es el teatro, pero para mí la principal es esta, es la inclusión. La inclusión. El teatro necesita de todo tipo de personas, altos, bajos, gordos, delgados, viejos, jóvenes, heterosexuales, homosexuales, todo. El teatro es la vida misma. Entonces, la labor que cumple en lo social para mí es esa, es la inclusión total. Muy bien, y es bien interesante porque pensamos que precisamente la obra de arte, pensada el teatro en particular, pues logra contener a otras manifestaciones artísticas, ¿no? La literatura, hay diseño de moda, las artes plásticas para la escenografía, la música ha sido un elemento fundamental porque ha servido como un hilo conductor para acentuar las emociones en escena y que también el trabajo actoral es importantísimo, sobre todo porque como actores tienen que tener una preparación para saber proyectar estas emociones, que a veces los papeles que representan no tienen que ver nada con las personas, con los actores. En ese Tal sentido, me cual. gustaría que nos platicaran cómo es esto, cómo se prepara un actor para dar vida a un personaje, sobre todo cuando, ya decíamos, el personaje no tiene nada que ver con la personalidad del actor. Que yo creo que es importante hacer una diferencia, Max, en todo lo que has dicho. Tienes razón con respecto al teatro, pero para mí el teatro
es el arte que realmente sin el actor no existiría, ¿vale? O sea, una obra de teatro no puede que no tenga vestuario, puede que no tenga escenografía, puede que no tenga música, puede, ¿vale? Incluso, fíjate, que no tenga una palabra, ¿vale? Ni grandes autores, ni grandes... Pero realmente lo que yo creo, y esto siempre me dicen mis técnicos, es que a ti en el teatro cuando diriges lo único que te interesa son los actores y las actrices, es que es porque realmente lo más importante que hay arriba en un escenario. Se puede trabajar con velas, ¿vale? Arriba de un escenario como se ha hecho hasta hace relativamente poco. Es la emoción que nos transmiten ellos, ¿vale? Entonces, lo encuentro realmente esto es diferente al cine o diferente a la televisión, porque el cine, que a mí me encanta, que yo también he hecho mucho cine, sí que necesita de todo este empaque, ¿vale? Sí que necesita, pero tú, por ejemplo, incluso en cine, un documental ficcionado, no necesitas a lo mejor de actores, ¿vale? Porque tienes una buena música que te emociona, porque cuando el cine quiere que pases miedo te pone una música de chon, 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 ¿sabes? Y ya te empieza a... El teatro no. El teatro para mí son los actores y las actrices que nos transmiten esa emoción, porque para mí el teatro, aparte de lo que decía Héctor, que estoy absolutamente de acuerdo, tiene que ver con estos sueños, ¿no? Con estos sueños que realmente esta convención de que tú como público vayas a una taquilla, saques, pagues por un ticket, entres y digas, venga, ¿sabes? Estoy dispuesto a que me trasladen a, yo qué sé, a siglos atrás o siglos futuros, y sobre todo la emoción, sobre todo el emocionar para mí es el objetivo del teatro. Héctor ha hecho una composición de un personaje que es absolutamente contrario, pero incluso físicamente. Es un actor que ha hecho un trabajo que la gente, cuando luego lo ve saludando, no lo puede creer. No lo puede creer porque es otro. Entonces, o sea, la dificultad, lo difícil y realmente el trabajazo que hacen los tres, tanto Pat como Héctor como Carmen, pero Héctor tiene un plus, ¿vale? A la hora de diferenciarse de su personaje, que incluso físicamente adquiere otro físico con unas limitaciones físicas brutales durante toda la obra, que la gente luego cuando lo ve salir no lo puede creer. ¡Oh! ¡Qué prólogo de Blanca! Gracias, Blanca, gracias. La verdad es que sí, es una composición muy bonita que me ha salido y evidentemente yo siempre digo y en otras entrevistas o en reuniones que hemos tenido, eh, Blanca nos moldeó y esa es la realidad porque nosotros los actores, esta es la gran ventaja que tenemos los actores que trabajamos con Blanca o como directores o con directores como Blanca que te dejan crear y que te van moldeando y que te van o bajando tu propuesta o haciéndola más grande tu propuesta. Y esto es lo bonito de la creación es esta, que uno propone y que la directora te va como un pedazo de arcilla, plastilina, te va moldeando y te va creando el personaje. El trabajo que hemos hecho con Blanca, en este caso con cámara lenta, ha sido un trabajo muy minucioso, muy detallado, muy detallista. Hemos trabajado desde antes del texto. Buscamos la vida de los personajes que no está reflejada en el texto. Hemos encontrado cosas que ni nos imaginábamos encontrar en este texto. Blanca nos dejó volar con la imaginación y hemos encontrado, cada uno de los personajes hemos encontrado otra vida que no aparece en el texto. Y ahí nace la creación del personaje. En el texto no aparece jamás la infancia de Dagomar, que es mi personaje, no aparece dónde vivía en su infancia, no aparece de qué trabajó antes de ser boxeador. Sin embargo, nosotros lo hemos creado eso y eso ayudó a la creación de cada personaje. Tanto como bien dijo Blanca, tanto Carmen en su personaje como Rosa o Patricio, Pat en su personaje de Almílcar, que es el entrenador de Dagomar, han realizado el mismo trabajo. A mí, yo particularmente tuve la ventaja de tener este personaje de Dagomar que tiene unas dificultades físicas que llevamos adelante con Blanca,
que se hizo muy creíble. Se hizo muy creíble al punto tal, como comenta Blanca, gente que no me conoce personalmente y que me han esperado a la salida del teatro para ver si realmente tenía alguna dificultad. Y no, bueno, alguna que otra tengo, no voy a engañar, pero no las que tiene Dagomar, no las que tiene Dagomar. Y esto es lo bonito, la creación y que esa creación sea creíble. Y es lo lindo del teatro. Yo cuando voy a ver teatro personalmente, fuera de que me pueda gustar o no me pueda gustar el texto que voy a ver o la obra de teatro que voy a ver, yo busco que lo que me está transmitiendo el actor o la actriz sea creíble. Y con eso yo me voy satisfecho. No, quizás no me guste la obra de teatro, pero si yo estoy creciendo lo que me están contando, ya con eso me voy satisfecho. Y creo que con el trabajo que hemos hecho junto con Blanca, de la mano de Blanca, se ha logrado. En esta obra se ha logrado y mucho. Te digo una cosa, Marisol, yo cuando los veo arriba del escenario y bordan la función, vamos, yo me emociono de una manera, o sea, que yo lo hablo ahora y se me está poniendo un nudo en la garganta. De verdad, es que es muy emocionante lo que hacen, es realmente lo que te decía antes, es transmitir una emoción, pero además hemos trabajado desde lo pequeñito, desde la verdad, ¿vale? De ir construyendo poco a poco, sin ningún tipo de ego, ¿sabes? Simplemente dando la prioridad total al personaje en sí, ¿no? Entonces, de ahí hemos ido hasta los mimbres del personaje, de ir sacando del texto. Esto lleva mucho tiempo. Esto nos preguntabas, porque claro, no toda la gente sabe el trabajo que lleva esto. Esto nos ha llevado como poco un año. O sea, un año desde que hemos empezado a ensayar hasta que hemos estrenado. Y además somos un equipo en este sentido que cada función seguimos encontrando cosas y cada función nos seguimos reuniendo para, bueno, lo que hemos logrado, lo que no, yo creo que en esto no, yo creo que, ¿sabes? Y todo eso es ir dándole cada vez más verdad y más vida al personaje, ¿no? El actor pasa a ser un instrumento físico, simplemente. Claro, y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Porque finalmente cuando vamos a ver una obra de teatro es más bien, vamos a vivir una obra de teatro, porque es importantísimo cómo los actores tienen esa capacidad de generar experiencias estéticas en el público, esta capacidad de conmover, de molestarnos, que nosotros empatizamos con lo que está ocurriendo en el escenario. Y es interesante esto que comentas, Héctor, ¿no? Que bueno, tú en escena tienes que representar una discapacidad y que genera pues un poco este cuestionamiento en el público de al hacerlo también si verdaderamente contrataron un actor que tuviera esta discapacidad, pero no todo es parte del trabajo actoral que me parece que es muy importante, ¿no? Y me gustaría que también nos platicaran, Héctor, cómo inicia este proceso detrás, ¿no? Porque por lo que entiendo, tú esta obra ya la habías representado en Argentina, es una obra por Eduardo Pavlovsky. ¿Nos podrías platicar un poquito más de eso? Porque también me interesaría saber el contexto mismo de la obra, ¿no? Porque hay un trasfondo interesante. Aquí. Exacto. Esta obra la escribió Eduardo Pavlovsky en su exilio en España, huyendo de la dictadura, de la cruel dictadura militar que se vivió en esos momentos en Argentina. Y esta obra está escrita en ese contexto, un contexto muy, muy duro. Evidentemente no está explayado claramente en el texto, pero sí hay muchas líneas en el subtexto que habla de esto, habla de esa dictadura militar que se estaba viviendo en ese momento. Y habla de la relación de tres seres humanos que se refugiaban en la casa de Dagomar, que es el boxeador, Amílcar, su entrenador, y Rosa, que es amiga de los dos, que es una prostituta amiga de los dos. Está claro que el contexto que se vivía en ese momento o el contexto que se refleja en guiños en esta obra es un contexto muy, muy duro. Yo lo he vivido en Argentina, era adolescente, pero lo he vivido y sé lo que fue, eso fue terrible. Pero la gran mano de Blanca en la dirección de esta obra hizo que esa dureza que se vivía en ese momento se refleje, pero que no sea el centro de la obra. El centro de la obra es las relaciones humanas, la relación humana de estos tres personajes. Es el amor,
es la amistad, es la fidelidad, es relaciones humanas. Eso es lo que se refleja en esta obra. Evidentemente, en un contexto que no se puede evadir o evitar, que está, eso se vive, eso es así. Muy bien. Y entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Se llega con una propuesta, con un guión, se revisa? ¿Y cómo es el trabajo interno de la compañía, de los actores, para lograr montarlo? ¿Cómo es? Pues bueno, todo esto empieza con un día en el que yo abro el estudio Evo en Malasaña, que es un barrio muy interesante porque aquí se provocó toda la movida madrileña, garitos de música, de copas, siempre es un barrio que hay mucha efervescencia, ¿no? Y entonces inauguramos y ahí viene un señor que se llama Héctor, ¿vale? Que es el que tenemos ahí enfrente, que bueno, ya había llamado antes a preguntar, como yo había vivido mucho tiempo, 8 años, y había trabajado mucho en Argentina, él me conocía de allí y entonces se interesó por las clases. Empezamos a trabajar juntos y nos empezamos a llevar muy bien. Yo realmente veía clarísimamente en él que no era un alumno más en el sentido en donde tenía el objetivo puesto con mis clases, ¿vale? O sea, no... hay gente que viene a mi estudio, ¿vale? Por diferentes motivos, pero hay unos que tienen absolutamente el convencimiento, el sueño y el objetivo de formarse como actores o actrices. Y tienen un rigor a la hora de trabajar y a la hora de proponer y a la hora de arriesgar, que es mucho mayor que a lo mejor el alumno o la alumna que vienen de una manera más conservadora. No sé si me estoy explicando bien. Bueno, total que yo me fijé en Héctor. Y Héctor en mí, claro, porque estaba ahí horas yo dándole clase, ¿no? A él no le quedaba otra. Entonces un día me No, dice... yo me venía fijando en ti de hace muchos años, pero claro, vos a mí no bueno, me conocías, yo hacía a ti sí, y claro. mucho. Y entonces un día me cuenta este sueño, me cuenta el sueño que tiene, que es poner en pie un texto, cámara lenta, y que le encantaría ponerlo en pie en Madrid, ¿vale? En una cartelera en Madrid, en un teatro más comercial. Y entonces me da el texto y claro, ya me dice Eduardo Pavlovsky, yo ya dije, bueno, ya verás, porque Eduardo Pavlovsky es un tío, es un autor maravilloso, pero muy poético, muy comprometido, muy riesgoso y de una poesía increíble. Y entonces me da un texto, un librito, me regala un librito que lo tengo siempre aquí y, y claro, yo leo el texto y claro, y el texto, a ver, el texto son cuadros maravillosos con una poesía estupenda, pero son cuadros que empiezan y terminan sin ningún tipo de relación aparente, ¿vale? Entre unos y otros. Es como si nosotros de repente nos vemos aquí, Marisol, y dentro de 3 días nos vemos en otro, no sé cómo decirte, y claro, pero por otra parte de una poesía increíble. Y claro, y por otra parte, ponme a mí un reto en mis manos que a ver si no me va a gustar. O sea, total, que era un reto dificilísimo. Yo tardé. Héctor, que encima es un ansioso, porque claro, no hay que decir, la parte de tirarnos flores, es un ansioso que no, es que no cabe en su cuerpo, y llamándome, bueno, Blanca, ¿ya has leído el texto? ¿Y qué te parece? Y bueno, total, que no sé cuánto tiempo después le dije, bueno, Héctor, yo no sé esto cómo lo voy a hacer ni cómo tal, pero venga, vamos para adelante. Entonces fue muy bonito porque yo lo único que le dije a Héctor es que yo no quería ver nada de su antigua función, de su antigua apuesta, de su antigua... Entonces, fue muy bueno, fue muy interesante porque, claro, con Héctor, luego podemos hablar de Amílcar y Rosa, con Héctor, él también luchó mucho por deshacer un camino que ya había caminado, ¿vale? Pero no ni por bien ni por mal, no, porque es que era otra cosa. Era otra apuesta, era otra dirección y como bien ha dicho Héctor, ¿qué pasa? Si a lo mejor esto se estrena en Argentina
se pone más acento o más énfasis a todo ese contexto histórico tremendo, que todo el mundo entiende frases que hay en el texto y entiende, pero en España no. No todo lo que estaba soterrado, no todo lo que estaba como subtexto en los personajes se entendía. Entonces, nosotros lo que teníamos que darle era como un soporte a una obra que era muy localista en un lugar que, como España, que bueno, más o menos sabe el público, pero no sabe con esa profundidad. Y bueno, y ahí un poco pues empezamos. Pat era su primera función que había hecho, ¿vale? Carmen, corrígeme si me equivoco, Héctor, había hecho algunos pinitos, pero Sí, bueno, a sí, sí, nivel tal profesional cual. lo había hecho. Y de ahí empezamos 12 de la noche hasta la 1 de la mañana, tal. ¿Y en dónde estrenamos? En el Teatro Lara, en el Teatro Lara de Madrid. Bueno, y eso, así fue el proceso hasta que estrenamos en el Teatro Lara. La verdad que increíble, yo no me lo podía creer. Estar siendo dirigido por Blanco Teiza, que yo la había visto muchísimo en Argentina, tanto en cine, en televisión como en teatro, con un gran éxito en teatro, y no me podía creer yo que me estaba dirigiendo Blanco Teiza a mí en Madrid y en el Teatro Lara. Pero bueno, dicen que los sueños sueños son, pero cuando uno busca y trabaja, se consigue. Esa es la realidad. Y yo me siento un privilegiado, la verdad que un privilegiado porque amén del renombre de Blanca Oteiza como directora y como docente, lo que yo estoy aprendiendo es, yo pensé que ya había aprendido mucho, no sé si conoces a Julio Chávez, el actor argentino, Sí. sabía que había aprendido mucho, pero lo que estoy aprendiendo con Blanca desde lo docente a la directora es increíble. Y el proceso fue maravilloso. La verdad que uno disfruta muchísimo cuando hace la función, porque yo lo disfruto enormemente al punto tal que termino exhausto, porque termino cansadísimo después de cada función, pero con un disfrute y un gozo terrible. Pero el proceso lo he disfrutado más aún. Porque como decía Blanca, yo ya venía con un personaje armado de las funciones que había hecho en Argentina y fue desestructurarlo por completo y armarlo nuevamente. Y fue difícil quitarme los tics que tenía del personaje anterior, porque esos tics yo ya los había adquirido y me servían de muleta. Me apoyaba en esos tics y quitármelos fue como desnudarme y me costó, pero gracias a la paciencia y a la dedicación y a la protección de Blanca lo conseguimos. La verdad que lo conseguimos. Qué maravilloso. Y esto es bien interesante lo que comenta, ¿no? O sea, finalmente las obras se escriben bajo un contexto, con una esencia, y es importante esto que comenta Blanca, cómo las obras de arte, en este caso las obras de teatro, se interpretan, se recontextualizan, hay un proceso de adaptación importante, sobre todo para ser entendido en otro contexto. Y es interesante porque finalmente la obra estaba escrita en castellano. Sin embargo, esta cuestión del humor, las sutilezas, de repente es importante, ¿no? Que mucho se ve, por ejemplo, en la traducción en obras literarias o en el cine también, que tiene que pasar por este proceso para que el público al cual va a ir dirigido, en este caso español, lo pudiera entender de manera sencilla. Y también me parece fascinante esto que comentas, Héctor, cómo como actor, estos procesos de interpretación pues se encarnan también ya en tu personalidad y ya lo decía Blanca, es como desaprender estos pasos, tienes que hacer un trabajo contigo mismo, que eso es bien complicado porque en la vida nosotros pues vamos tratando de hacer eso, ¿no? O sea, tenemos una trayectoria, un estilo de vida y de repente hay momentos en los que tenemos que modificar hábitos y es lo que nos cuesta Exacto. trabajo, ¿no? Y ahora Muchísimo. Es salirse de la zona de confort. Es salirse de la zona de confort. Yo, convengamos que a mí me gusta arriesgar, como dijo Blanca, yo no puedo quedarme con el primer pasito que doy, yo tengo que dar más de un paso, no lo consigo. Yo, el trabajo sin esfuerzo no lo consigo, no puedo, no puedo. Y yo siempre estoy constantemente, de hecho, Blanca lo dijo recién, función tras función, yo voy proponiendo cosas distintas y Blanca me las acepta y no me las acepta con buen criterio. Y ese proceso
de lo que yo venía aprendido con mi otro personaje, a quitármelo de encima y empezar de cero, fue mucho más difícil que empezar de cero de la nada, porque quitarme todo lo que yo tenía del otro personaje y empezar un personaje que es totalmente distinto al que yo hacía en Argentina, evidentemente con el mismo texto, es el mismo Ujú, personaje, pero es totalmente distinto, fue muy difícil. Fue muy difícil porque ya te digo, por lo menos para mí, yo siento que lo peor que hay para mí cuando yo estoy actuando es escucharme. Yo no me puedo ujú. escuchar. Si yo escucho a Héctor, ya está, estoy desnudo. Y así fue al principio con este Dagomar, con este personaje. Era escucharme a mí mismo. Y no lo conseguía, no lo conseguía. Y gracias a la paciencia de Blanca y al saberme guiar y al decirme Héctor por aquí, Héctor, lo conseguí. Lo conseguí. La verdad que sí. Estoy muy, muy contento. Muy contento. Y además que todo esto se refleja en escena, ¿no? Siempre el hecho de que los artistas estén contentos con su trabajo es algo que se proyecta y que al final los beneficiados pues somos el público cuando salimos de la obra, ¿no? Tal Pues muy cual. Hay una Ay, cosa a lo que acabas de decir y que es muy importante. Decías tú de los artistas que es muy importante, pero hay una cosa que para mí es mucho más importante que todo esto, que es el compañero arriba del escenario. Absolutamente ningún actor ni ningún personaje, a no ser que sea un monólogo, incluso siendo un monólogo, tiene un equipo técnico, que son tus compañeros en ese momento. Y tanto Héctor como Pat, como Carmen, han conseguido un vínculo arriba del escenario, ya no hablo fuera del escenario, arriba del escenario, que eso ha dado, y eso ha sido conseguirlo entre todos, le da una veracidad a la relación que tienen entre ellos, increíbles, porque están los tres todos a una, ¿vale? Están todos absolutamente en donde tienen que estar. Y entonces para mí eso, encima el teatro, para mí tiene ese plus, ¿vale? No hay egos posibles porque en cuanto empiezas a alimentar el ego te quedas en blanco o se te va el personaje, o, ¿sabes? Entonces, tal como cual. cuidadito con el escenario, ¿sabes? Es cuidadito con el escenario porque encima tú no puedes crecer si no te alimentas de tu compañero, ¿vale? Héctor podría estar fantástico y haber hecho un trabajo fantástico, pero si no tiene al lado una Milcar y si no tiene al lado una Rosa, como están aportándole, sosteniendo a esta historia y a este personaje, Dagomar Imposible. sería otro. Mm, Absolutamente distinto también. Totalmente de acuerdo. Vamos a cerrar, no sé si quieren hacer un comentario final, una Sí, que recomendación, ¿qué es vamos lo que a por les la gustaría? tercera temporada de Cámara Lenta y estamos preparando ya la segunda función. No digo nada, en donde este señor va a hacer otro personaje totalmente distinto y en donde sus compañeros también, Pat y Carmen, van a hacer personajes totalmente distintos a lo que estamos haciendo ahora. Tú, Héctor, ¿con qué cerramos? ¿Qué recomendación le daríamos al público al respecto de las obras de teatro, este acercamiento? ¿Por qué es importante que el público asista a consumir teatro? Eso es. Bueno, como te dije en una parte de nuestra entrevista, el teatro es la vida misma. Y yo cada vez que voy al teatro como espectador o cuando iba al teatro como espectador, yo vivía el teatro. Y hoy como actor vivo el teatro. Para mí es maravilloso. Sí, evidentemente coincido que el cine es muy bonito, que la televisión es muy bonita, pero hay muchos trucos técnicos también en la televisión y en el cine. En el teatro estamos ahí, estamos sobre el escenario y desnudamos nuestras almas. Y es lo bonito y es lo que uno entrega y lo entrega en vivo. Uno se le cae una lágrima y es una lágrima en vivo, se le cae una gota de sudor y es una gota de sudor en vivo, se le cae, perdóname con lo que voy a decir, pero se le cae un poco de moco y es moco en vivo. Y eso es lo maravilloso del teatro. Por lo menos yo como espectador, yo aprecio muchísimo más el trabajo de un actor arriba de un escenario que en una película. Con esto no estoy queriendo decir que sea peor o que sea mejor el actor de teatro, pero Ujú. yo aprecio mucho más el trabajo. Por eso que convoco al público que vaya al teatro, que consuma teatro, que es la vida, es la vida.
No, concuerdo totalmente contigo porque además en el teatro no hay segunda toma ni tercera toma, todo Exacto. es directo, es decir, el actor está encarnando en ese momento y se encarna en el personaje y lo que se está viviendo pues es una realidad, ¿no? Entonces, Exacto. pues qué maravilloso. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y Gracias a conversar, ti. bastante interesante lo que nos comentan. Y bueno, pues nada, y los invitamos a que vayan a ver esta obra a cámara lenta. Les mando un abrazote, cuídense mucho y espero tenerlos por acá de nueva cuenta. Claro que Bueno, sí. muchas gracias. Gracias. Muy amable. Chao. Filosofía, arte y tecnología.